Bueno, primero quiero hacer como unas aclaraciones. El conjunto fue diseñado, según están informados, aproximadamente hace 40 años. De ese tiempo para acá la normatividad, el acueducto de Bogotá es el ente que regula el funcionamiento, digamos, da unas directrices para poder hacer el manejo de las aguas. De 40 años para acá las normas han venido evolucionando y hay algunas normas que aplican, digamos, no son, digamos, lineamientos obligatorios o mandatorios por la ley, sino son más bien una serie de requerimientos técnicos para que las empresas de servicios públicos deben garantizar el suministro de agua de manera continua, confortable y permanente. Nosotros evidenciamos, por lo que ustedes nos han contado, que eso no se está presentando en la edificación. Entonces quiero hacer como unas aclaraciones de pronto para que tengamos claro hasta dónde viene el alcance del acueducto de Bogotá, hasta dónde viene el alcance de la copropiedad y hasta dónde va el alcance de cada uno de los propietarios de los apartamentos. Nosotros en el informe presentamos un esquema donde ubicamos, primero pues voy a hacer un dibujo visto desde el aire, desde arriba. Entonces nosotros tenemos el conjunto, vamos a dibujar el conjunto como un gran cuadro, y esto, todo lo que está dentro del conjunto pues tiene dos responsabilidades compartidas, una los propietarios de cada apartamento y otra la copropiedad para sus zonas comunes. Exteriormente, ¿qué tenemos? Tenemos una línea de suministro de acueductos. El acueducto de Bogotá tiene la obligación de suministrar una presión mínima de operación. Esa presión se expresa en metros columna de agua. Entonces, el valor de esa presión mínima es 15 metros. O sea que si nosotros, para poderlo explicar en términos simples, si nosotros tuviéramos una rotura de un tubo acá y no existiera aire ni nada, ningún elemento que pueda frenar el agua subiría en una columna de 15 metros. Más o menos eso significa, en términos prácticos, lo que significa la presión. Eso no pasa porque hay aire, porque hay viento, porque hay muchas variables. Entonces, cuando hay una rotura, normalmente uno no ve el agua disparándose, pero más o menos uno se hace una idea de que sube el agua 15 metros de altura. Esa es la presión que el acueducto está obligado a suministrar. Según lo que ustedes nos contaron, el agua sale más o menos en esta zona, no está confirmado, pero más o menos 30 metros, o sea que ustedes no tendrían problemas para el ingreso. ¿Qué más dice el acueducto? Yo le traigo 15 metros a su propiedad horizontal y de ahí para adentro usted debe garantizar el suministro de agua hasta el último apartamento que usted tenga. Estos apartamentos tienen más o menos 8 metros de altura según vimos en los planos, entonces digamos que pudiéramos pensar que el agua viene y alcanza a suplir directamente. Hay otros apartamentos que miden 20, 30 pisos, entonces en esos sistemas pues obviamente tenemos que tener un sistema de bombeo. ¿Qué pasa? Que el acueducto dice también otra cosa. Usted debe garantizar que el suministro de agua sea permanente. ¿Qué pasa cuando hay un corte de agua? Pues inmediatamente, si yo tengo una derivación acá, el corte de agua del acueducto, ellos tienen todo el derecho a hacer los cortes que ellos quieran por mantenimientos, por uniones de usuarios, por cambios de servicio, etc. Ellos hacen mantenimientos todo el tiempo y todo el tiempo sectorizan y hacen cortes de agua. Entonces también dice, como yo puedo hacer cortes de agua acueducto de Bogotá, ustedes deben garantizar el suministro permanente dentro de la edificación por un tiempo de por lo menos 24 horas. Ahí es donde surge la necesidad de construir tanques. Este conjunto tiene 4 tanques, los voy a dibujar acá, esquemáticamente. Entonces, el acueducto, como les contaba, hoy día, es obligatorio, cuando yo voy a hacer un proyecto nuevo, el acueducto me obliga a tener 24 horas de almacenamiento. ¿Cómo se calcula ese almacenamiento? Con el número de usuarios y con unos consumos que el acueducto ha medido y que establecen sus normas. Nosotros los explicamos acá. Y con eso nosotros calculamos por persona cuánto consume y asumimos que en cada apartamento en un momento pico pueden haber 4 personas por apartamento porque arquitectónicamente pueden vivir perfectamente 4 personas. Eso es estadístico. Seguramente nosotros hicimos el ejercicio acá, en los apartamentos viven 1 persona, 2 personas. El acueducto ha hecho sus estudios de consumo basados en las lecturas que ellos hacen y ellos establecen más o menos 4 personas. Nosotros tomamos el criterio y calculamos unos volúmenes. Nos dimos cuenta también que cómo funciona el sistema. Este sistema
creo que lo nombramos A, no me acuerdo bien, y alimenta la torre 2. Este sistema lo llamamos D y alimenta a la torre 4 y a la torre 6. Este sistema alimenta 3 torres, la 1, la 3 y la 5. Y este sistema, me perdona si pronto me confundo en algún número, la 7 y la 9. Creo que es así. Sí. Ok, sí, listo. Entonces, estos 4 tanques se alimentan de esta manera. Luego, uno lógicamente piensa que ese tanque es más grande que los demás, que ese tanque es el más pequeño. Nosotros hicimos unos cálculos de acuerdo a los volúmenes que alcanzamos a medir con flexómetro sin poder entrar al tanque, entonces son cálculos muy aproximados de qué volumen tiene cada tanque y encontramos que solamente había un tanque que cumplía con las 24 horas de almacenamiento. ¿Eso qué quiere decir? No significa que estemos incumpliendo una ley, significa que si en el momento que no tengamos servicio acá, esa agua se va a consumir más rápido de las 24 horas que se estimó. Depende de qué, el estilo de vida que ustedes tengan, del consumo que tengan. Entonces, en algún momento, la primera recomendación es que, si bien es muy complejo aumentar los tanques, sería conveniente en algún futuro pensar en aumentarlos al volumen de 24 horas, simplemente para garantizar que siempre tengan agua y no tengan que racionar agua cuando haya un corte externo. O bien mantener los tanques, no hay problema, como les digo, no es un tema normativo, no es obligatorio, pero sí tener presente que en el momento que se vaya el agua hay que ser racionales con el uso. Es decir, puedo esperar un momento lavar la ropa, puedo esperar cosas que no son urgentes. Señor. Y se puede poner, supongamos que aquí lo hemos acostumbrado, no sé si es lícito, horarios para abrir para abrir los tanques, se va a abrir de 5 de la mañana a 9 y vuelve a se abrir en los casos en que no haya agua. Eso sería un caso, pensemos que el Acueducto de Bogotá está obligado a que tiene que restablecer el servicio en 24 horas, pero a veces pasan cosas muy nefastas, se rompe un tubo gigante y se pueden extender más de las 24 horas. En esos casos aplicaría, no es común, pero ustedes pueden manejarlo a nivel de copropiedad, como venga, tenemos una alerta, no tenemos agua por 2 o 3 días, lo cual es muy extraño, y tendríamos que racionalizar el uso para estrictamente lo necesario, que sería cocinar y de pronto algún tema de atención médica, baño, ese tipo de cosas. Entonces, por ese punto, pues quiero dar su parte de tranquilidad de que no estamos incumpliendo nada y que no es obligatorio aumentar los tanques. Entonces, el tema de almacenamiento, pues existe, es muy importante. Ya el otro tema es la presión. ¿Cómo está funcionando el sistema hoy en día? Señora. Sí, para allá iba. Sí, señora. Lo que pasa, estamos hablando por ahora del almacenamiento. Ahora vamos a entrar a hablar de la presión. Como esta presión depende, imagínense qué cantidad de usuarios están conectados a esta red. Todo el barrio. Y esta red está conectada al circuito de la ciudad. Luego esta presión es variable. Esta presión puede ser 15, luego puede ser 40, luego puede ser 35. O sea, esa columna de agua puede ir subiendo y bajando. Exactamente. Este conjunto, según lo que nosotros vimos, está operando de manera directa. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi edificio acá, y el punto más alto es la ducha, yo debo garantizar que el agua llegue con buena presión a la ducha más alta, ¿sí? Porque de ahí para abajo, pues estas duchas obviamente van a cumplir, van a tener más presión, ¿no? Entonces el esfuerzo que se hace con la bomba es para llegar a esta ducha. De ahí para abajo cubro todos los elementos. Entonces voy a pintar acá la energía. Tengo este tubo del acueducto que suple directamente esta ducha. Entonces, en algún momento del día la presión del acueducto puede estar por aquí. Entonces, no hay problema. Qué pena que usted aquí lo vemos. Ay, perdón. Sí, entonces, esta es la ducha crítica, la más alta. En algún momento del acueducto, pues la presión que ejerce la tubería exterior puede llegar a esta altura. Otros días puede llegar a esta altura. Eso depende. Ellos tienen que llegar a estos 15. Entonces, aquí ya esta ducha pues presentaría una presión bajita. Y eso es lo que nos ha venido ocurriendo. ¿Sí? En algunos casos ustedes, incluso en los pisos más bajos, ya les explico también por qué. Ustedes abren la ducha y el agua como que no, el calentador no prende, el calentador necesita una presión mínima para operar y esa presión no se cumple. Eso depende de la variación que se tenga en la red externa. Entonces, ese conjunto hoy en día depende netamente de esta presión, solamente.
lo cual no está bien porque pues ustedes están sujetos incluso al consumo del barrio, a una rotura del tubo, a cualquier cosa que el acueducto tiene potestad de detener, manejar, controlar y afecta directamente a ustedes. Entonces, ahí es donde el acueducto dice, ustedes son responsables internamente en el conjunto de suministrar la presión que necesitan. ¿Cómo se hace eso? Con un sistema de bombeo. Lo que la señora me comenta, nosotros tenemos un bombeo y que se prende a determinadas horas, ¿sí? Es muy difícil saber, digamos de manera manual, en qué momento debo prender la bomba. Uno más o menos estima, por ejemplo, que un sábado en la mañana hay mucho consumo, porque es el día que uno lava la ropa, es el día que uno hace aseo. Entonces uno estima que más o menos ahorita debe estar la bomba prendida, ¿sí? Pero estos sistemas, para que sean exitosos, deben ser automáticos. ¿Por qué? Porque los consumos varían en cualquier momento. Si, por ejemplo, un día de celebración, un día de Navidad, puede que no haya nadie y la bomba está prendida, pues sobrecargamos la presión. O puede que esté todo el mundo, no lo sabemos, entonces se baja la presión. Ese sistema no debe ser controlado por una persona porque debe estar en función de la presión que el tubo está registrando. Automático, correcto. Entonces, señora. Ajá. Porque el calentador no prende automáticamente, se demora en prender. No, pero cuando usted abre la ducha, ¿el calentador se prende automáticamente o se demora? Ah, bueno, porque ahí habría que revisar si de pronto el calentador ya no está funcionando adecuadamente, que hay que hacerle mantenimiento a los gasodomésticos obligatoriamente cada 5 años. Sí, entonces es posible que el calentador ya esté sacando la mano, entonces necesidad de cambiarlo, eso es un tema ya del apartamento. O también que la tubería, ya hablamos también de la tubería, necesite cambio, que eso también pasa sobre todo con las tuberías metálicas, ya les cuento por qué. Entonces, esos sistemas de bombeo que están aquí, nosotros evidenciamos que no están funcionando de manera automática, el tobero nos cuenta que él viene y abre cuando considera como que se bajó la presión. Entonces, eso no está bien, porque la presión en el tubo debe ser constante. Si no, la tubería empieza a sufrir sobrepresiones. ¿Y qué pasa cuando uno empieza a hacerle así a un material, a un alambre? Uno empieza a hacerle así, se revienta. Ese fenómeno se llama fatiga. Entonces, cuando uno, pues la tubería le pasa lo mismo que cuando uno coge un alambre y lo flexiona muchas veces. Llega un momento en el que el material cede y existen las fugas. Entonces, eso hay que manejarlo también. Eso puede afectar los aparatos, puede afectar la grifería, puede afectar los calentadores. Entonces, para mitigar eso, se debe instalar el sistema que nosotros hemos diseñado. Simplemente es la bomba que ustedes tienen con un tablero eléctrico que permita, esos tableros por dentro tienen un presóstato que va leyendo la presión. Entonces, en el momento que la presión se baja, se prende la bomba. Se prende sola. Sube la presión al punto que se necesita, la bomba se apaga. Se mantiene la presión y en el momento que se vuelva a bajar la presión, la bomba se prende y mantiene la presión donde se necesita. Ahora bien, para que el sistema sea exitoso, es importante, primero, que sea automatizado y segundo, nosotros no podemos evidenciar el estado de la tubería. Tampoco podemos evidenciar qué diámetros están instalados, porque si los diámetros no son adecuados, si son muy pequeños, eso genera mucha fuerza a la bomba, eso le llamamos en hidráulica pérdidas. ¿Sí? El agua tiene que hacer mucha fuerza con un tubo muy pequeño para poder llegar, entonces eso le quita presión y eso hace que no lleguen los 15 metros, sino que lleguen 7 o 6. Entonces, nosotros dentro del informe les sugerimos los diámetros mínimos que deben haber. Ahora, si los diámetros son más grandes, no hay problema, no hay que cambiarlos. Señor. ¿El acueducto ya tiene el estándar del diámetro requerido? Ese diámetro lo calculamos nosotros, los ingenieros hidráulicos, a partir de los consumos. Normalmente dentro de un apartamento, cada punto, o sea, cada aparato que está alimentado debe estar alimentado a media pulgada y a medida que se va sumando a la red, pues el diámetro va aumentando a partir del consumo. Sí. Hace que había que cambiar el contador del agua porque estaba molestando y el señor me dijo que es de una pulgada. Sí, exacto, exacto. Su merced tiene, voy a hacer un ejemplo muy práctico. Su merced tiene su apartamento, ¿sí? Entonces, usted tiene aquí su baño, tiene su cocina, tiene otro baño. Entonces, este baño es en media pulgada, este otro es en media pulgada, este otro es en media pulgada. Pero si yo sumo los tres, esta pulgada ya puede ser una pulgada, pulgada y cuarto,
dependiendo del cálculo que uno vaya realizando en función del número de aparatos que pueden haber. Entonces ese cálculo está en el informe, hay un esquema donde se indica cuál es el diámetro mínimo de entrada por apartamento, que creo que es 1,1 1/4, la verdad no me acuerdo ahora, y las columnas que suben a los apartamentos también, esas tuberías que van de abajo hacia arriba, esas creo que están en 1,5 mínimo, no me acuerdo. No, realmente están bien, sí, pues como no son muchos apartamentos, son 4 por columna realmente, entonces no son muy grandes. Y las tuberías de salida, esta pequeña creo que está en 1,5 y las otras en 2 pulgadas mínimas. Entonces, uno debe garantizar, señora. Pregunta, esas que decís de 1,5 y 2 son a la entrada de la torre, ¿cierto? Exacto, es la tubería que se encarga de llevar el agua a la torre. Y a medida que vaya subiendo y se vaya distribuyendo, la tubería se vuelve más pequeña. Yo te pregunto una cosa, el sistema de bombeo inicial de la copropiedad, lo que dejó la constructora, no sé si se llama por inyección, yo le hice así. Sí, tranquila. Entonces, por inyección sube y en los tanques que teníamos arriba, por gravedad bajaba y iba distribuyendo. Sí, no tenían problemas de presión. Los tanques en algún año fueron quitados y deducimos que es por eso que el sistema de bombeo que se tiene no alcanza, no funciona, no ese es el sistema que tiene, entonces no hace la función que debe hacer. Exactamente. Ese es el problema también que tenemos ahora, en eso también implica. Sí, nosotros calculamos, perdóname, entiendo esta pregunta. Nosotros calculamos las bombas que se necesitan abajo, lo que tú dices es totalmente cierto. Es muy diferente tener un sistema tanque bajo, tanque alto, lo llamamos nosotros. Voy a pintar acá nuevamente para explicarles cómo funciona el tanque alto, tanque bajo. ¿A quién se le ocurrió cambiar el sistema que había hecho Pedro Gómez? Claro, debió ser por lo menos hace 20 años. Entonces es muy diferente si yo suministro el agua de aquí a acá, directa, porque esta bomba nosotros la llamamos una bomba de dosificación. Es una bomba constante y chiquita, que ella lo que hace es simplemente subir esta agua de aquí a acá. No suministra, digamos, de golpe, no da la presión para los apartamentos primero, no está calculada para eso, está calculada para llenar un tanque. Es una tubería pequeña, es una bomba pequeña porque esto va alimentando de manera dosificada y constante. Este tanque lo que hace ya es por la presión, por la misma altura que se tiene, ¿sí? Por gravedad distribuye y entonces aquí yo no tengo consumo energético. El consumo energético, la energía para que necesito de bombeo la reemplaza un tanque alto. Entonces, cuando yo elimino este tanque, inmediatamente esta bomba debe crecer. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque esta bomba va a suministrar de manera directa para todos los aparatos, no solamente un tanque pequeño, no solamente tengo una entrada de agua, sino tengo muchas. O sea, los HPs tienen que aumentarse. Claro, la potencia del equipo aumenta porque yo necesito más fuerza, porque necesito alimentar todos los puntos al tiempo, los que yo calculo que necesito al tiempo, y no uno solo. Entonces, estos sistemas, en estos apartamentos que no son muy altos, funcionan. Esos sistemas no son tampoco tan grandes. Pero cuando uno tiene apartamentos de 20 pisos, sí obligatoriamente tiene un tanque alto. Si no, la bomba de abajo se vuelve enorme, porque la energía que se necesita para subir 20 pisos es muy grande. Más alimentar muchos apartamentos al tiempo, pues crece mucho más la potencia. Entonces, por eso se utilizan los sistemas de tanque alto en apartamentos muy altos. Mira, a nivel de nosotros, 4 pisos, ¿sí fue conveniente haber quitado esos tanques altos? Realmente funciona, sí, pero incrementa la bomba. Creo que ¿No las había bombas, sido un agregado bueno tenerlos pues realmente no es muy, cualquiera de los dos sistemas funciona, mientras esté bien diseñado. Lo que no está bien es pretender quitar el tanque y mantener esta bomba. Eso es lo que no funciona. Entonces, para que esto funcione como está configurado ahorita, que es desde abajo, se debe aumentar la potencia de las bombas, no mucho. De hecho, las bombas estaban del orden de 1 caballo, caballo y medio, y las bombas creo que la más grande está de 2 caballos y medio. Entonces es aumentar un caballo, que realmente no es una desproporción en el diseño, no. En esos apartamentos cualquiera de los dos sistemas funcionaría mientras esté bien dimensionado. Ahora sí Mi pregunta es, los apartamentos como son de muchos años, los que tienen todavía tubería galvanizada, ¿afecta la motobomba con? Sí, señora.
¿Toca cambiarla por PVC o...? Bueno, yo les cuento qué pasa con la tubería galvanizada. Hace más o menos unos 10 años, si no me falla la memoria, el Acueducto de Bogotá empezó una campaña de eliminar esas tuberías metálicas de los apartamentos. Hoy en día, si yo quiero construir un conjunto nuevo, obligatoriamente debo instalar tubería plástica. No puedo instalar absolutamente nada metálico. Eso es a hoy. Como les decía, estas normas no son retroactivas, o sea, no tenemos una obligación aquí de cambiarlas. Pero ¿qué pasa? Esas tuberías al estar expuestas al agua por mucho tiempo y al ser metálicas, por más recubrimiento que ellas tengan, uno necesita que las tuberías estén, uno calcula, uno asume como ingeniero diseñador que las tuberías tienen el diámetro completamente limpio, que el agua no tiene problema circular. Pero ¿qué pasa con las tuberías metálicas, sobre todo con las galvanizadas? Que con el tiempo, de tanto sobrepresiones, de tantos cambios, de la misma agua, los elementos, el cloro, todo el tiempo, estas tuberías se van llenando, exactamente, se van sedimentando. Más que eso, ellas van generando una reacción química. ¿Sí? Entonces, nosotros técnicamente lo llamamos una incrustación. Entonces, ¿qué va pasando? En el informe les compartí una foto. Nosotros abrimos uno de los tanques y encontramos un accesorio tirado. En algún momento hicieron una reparación y dejaron tirado un codito. Y miramos el codito y el diámetro era así. Todo esto era incrustación, se genera como un óxido, como una corrosión. Exacto. Eso pasa con las tuberías metálicas y luego este diámetro no es todo sino es este pedacito nomás de adentro. Entonces, claro, eso es estrangulación del flujo. Entonces, para el flujo, el agua se va a cansar mucho más. ¿Sí? Sí, hace más o menos unos 15 años. Sí. Entonces, ahí es donde viene el tema de responsabilidad. ¿Sí? Para que el sistema funcione, está concebido con que es tubería plástica. Sin embargo, nosotros dejamos una gabelita de seguridad, pues por si de pronto, una poquita presión más alta. No mucha tampoco, creo que la bomba quedó de 38 metros, o sea, de 30 a 38 no es mucho. Y pues pensando que de pronto algún apartamento, nosotros no sabemos cómo está configurada la red. No sabemos si dentro del apartamento la red es así, súper derechita y viene a la ducha. Esperamos que sí. Pero ustedes saben que hay plomeros de plomeros, ¿no? Hay otros que hacen esto. Y en remodelaciones. Sí, o aquí se me ocurrió poner la tubería más chiquita, que no se debe. Siempre la tubería debe crecer, no debe crecer. O sea, en el sentido del agua, aquí debería estar más grande y aquí más chiquita, pero de pronto entró con una tubería chiquita y es que la ducha es grande, entonces le voy a poner una tubería más grande. Ese tipo de prácticas son muy comunes en los plomeros. Ellos no tienen conocimiento técnico, ellos saben muy bien cómo instalar y cómo hacer que funcione, pero ellos no saben estas cosas. Por ejemplo, que estos cambios de dirección también generan pérdidas. ¿Sí? Entonces, el agua aquí, si aquí el agua fluye a 15 metros, aquí el agua fluye a 7 metros, más o menos. Entonces, no sabemos. Nosotros no podemos conocer internamente cómo está la red. Entre más recta y más derechita, mucho mejor. Entre menos cambios bruscos tenga, entre menos cambios de diámetro tenga, el agua va a fluir más tranquilamente. Eso es similar como cuando uno está manejando. Si una vía es recta, tiene poquitos semáforos, yo fluyo bien. Si es una vía que está ancha, luego se encoge, luego se amplía, hay trancón, ¿cierto? Entonces el agua funciona de esa misma forma. Entonces nosotros estimamos que las tuberías están completamente limpias, lisas. Las tuberías plásticas facilitan mucho eso. Y la recomendación es, a nivel interno, del medidor hacia adentro, es responsabilidad del propietario que esa red esté bien instalada. Siempre se recomienda que consulten con una persona que tenga un conocimiento, no solamente que sepa pegar el tubo, sino que señora. Quisiera saber, también hicieron este trabajo hace varios años, sí. Y yo realmente no sé cómo estará. Sí, no, es difícil. ¿Es posible saber cómo me la hago? Lo que pasa es que hay que romper. Sí, exacto. Hay que romper. Sí, realmente hay que tener. ¿Qué les recomiendo yo? ¿Cómo averiguar o de Toca la bendición porque tocaría romper y pues no es necesario. Si no tiene ningún problema ahorita, que de pronto se baje la presión o suba, uno asume que está bien.
Sí. ¿Qué les recomiendo yo, señora? Ah, no, tiene la recomendación y ya me la Bueno, a todos los propietarios que les recomiendo, una vez se haga la instalación y se hicieron las advertencias, esto es como cuando no le hacen una cirugía, usted puede reaccionar bien, usted puede no reaccionar tan bien. Entonces, una vez se haga la operación de los tanques y las bombas, la presión va a subir un poquitito y va a ser constante. ¿Qué puede pasar? Que ustedes empiecen a detectar fugas. Por lo que les comentaba, la tubería está tan cansada de sufrir esas sobrepresiones que se le están poniendo ahorita, que vienen de la red externa, que vienen del todero en su buena intención de tratar de mantener la presión, que están haciendo esto con la tubería. Cuando se suba un poquito más la presión, pues se revienta. Exacto. Entonces, eso puede pasar. Entonces, estar atentos a nivel de propietario entre su apartamento al momento que tengan una... Sí, sí, de pronto, sí es posible. El PVC es mucho mejor material, pero de pronto una mala pega, como eso se pega con soldadura, de pronto la soldadura se afloja, algo puede pasar, la instalación no estuvo tan bien hecha, y con la presión que viene, pues bien, pero le subo un poquito la presión y ¡pum!, me reventé. Ese indicador de algo, que cuando se abra una llave, haya el soplo del agua, así, pues el indicador de que está mal puesta la tubería. No, realmente, ¿qué espera uno? Aire en la tubería cuando la cortan. Y cuando uno abre otra vez, Ah, sí, queda aire en la tubería, entonces por eso. sí, entonces suena ahí. Lo que uno espera es, cuando se haga la instalación de las bombas nuevas, lo que uno espera es que el agua salga con un poquitito más de fuerza, tampoco uno espera pues la explosión, pero sí que se mantenga constante a toda hora, que ustedes, el momento que abren la ducha, sea la misma presión en cualquier momento del día. Eso es lo que uno espera, señor. ¿Cómo se detecta que hay fugas en cualquiera de las tuberías? Muy fácil. Eso es muy fácil. Sí, Lastimosamente sí. Es muy fácil porque el agua empieza a aflorar por el concreto cuando está metido. El de abajo, normalmente se da cuenta el de abajo. O se dan cuenta ustedes en la pared, pues empiezan a ver que el muro se pone húmedo de repente. Eso es ya. Hay que cerrar el registro y de una vez llamar al promedio. No, realmente es muy complicado, correcto. En el chute. Pero relacionado a la humedad. Una pregunta. ¿Hay manera de diagnosticar sin romper que existe una tubería reducida por el sedimento? Uno puede identificar tuberías en un aparato que se llama geólogo. Es costoso, pero las empresas que hacen eso y ellos buscan como cuando uno busca metal con un detector de metales. Es el mismo ejercicio. Entonces ellos detectan el cambio de densidad y encuentran que aquí hay agua, entonces el tubo va por aquí. Normalmente en vivienda no se usa mucho. El geólogo no lo utiliza uno en campo. Cuando uno tiene tuberías en petroleras y tuberías perdidas, más o menos es para eso. Pero honestamente en la vivienda no, realmente la única manera de detectarlo es visual y pues ya el que vaya a remodelar una vez que se hizo la vida, pero no hay otra alternativa frente a romper o destapar. Este modelo que ustedes están planteando es una realidad nuestra en un riesgo. Y es, en caso de que se instale, se suba la presión y que algún apartamento empiece a tener liqueos, entonces uno le dice, bájale la presión porque la persona o cierra. Sí, no, es la parte, o sea, le quiero hacer una claridad en eso. La presión que se va a tener es más o menos de 38 metros sin estimar. Esa es la que se espera. La presión de trabajo del PVC, o sea, el tubo trabaja y Pavco o el que sea me garantiza que ese tubo trabaja a 140 metros. O sea, que el tubo nunca se va a romper por sobrepresión, nunca. Pero en caso de que se presente, entonces el propietario del piso va a decir, párenme la presión porque... No, ¿no? no señor, en el momento que usted tenga, en el caso que les pase, si ustedes tienen una rotura, deben cerrar el registro De su apartamento. Y ya, ustedes ya no tienen más flujo de agua y deben generar la solución muy rápidamente, pues porque quedan sin No servicio. es que el resto de los apartamentos... Nadie se ve afectado. No. O sea, cuando monten la presión, esa es... Y cada uno... Y el que tenga el problema lo asume. Sí. Como les digo, no va a ser problema de sobrepresión. Estas bombas realmente son muy pequeñitas. No van a generar una presión que dañe el material. No. Va a ser fatiga del material, cansancio del material. Va a ser este problema. Va a ser lo viejo que esté en las tuberías.
o una mala pega, o algo. Eso es importante que todo el mundo lo sepa. Sí, Que todo el mundo sepa cómo se va a subir la presión y su merced. Si hubo liqueo en tu apartamento, no se va a bajar la presión. no, a nadie se le va a Porque entonces bajar no se sale del parqueadero, hagan un favor, bajen la presión de mi unidad. Sí, eso es importante hacer esa aclaración, no se va. Hay un asterisco grandote. Sí, eso se indica en el informe, pues cada propietario es responsable en su interior. A lo mismo también puede pasar que no solo en el apartamento, sino en la red que suministra toda la torre, Eso era la pregunta. también puede pasar. Entonces, en ese caso, sí la afectada va a ser la torre. Y en ese caso, la responsabilidad es de la copropiedad. Les digo para que estén preparados en el momento y estén atentos que eso puede ocurrir. Eso sí, yo quería preguntar, debemos saber si nuestra tubería, la que tenemos aquí para llevar a las unidades, si está en condiciones de... Pues realmente está operando en este momento. Entonces eso es un aliciente de tranquilidad, porque como les decía, la presión del acueducto puede ser 15 como mañana puede ser 40. ¿Sí? Mañana puede ser 40. El límite que tiene Bogotá establecido es 50. Y para ellos tienen todo un tema de automatización y demás. La red de Bogotá está muy bien hecha. Entonces en algún momento la presión máxima que pueden tener en cualquier momento puede ser 50, por norma. Entonces, como se dan cuenta, la presión de las bombas de nosotros es menor. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que las tuberías ahorita están operando bien, que uno espera que operen bien. Sin embargo, como no sabemos cómo están, te tocaría romper y sacarlas y decir, no, sí está bien y volver a meterlas, lo cual no es práctico. Nos toca estar atentos a identificar las fugas que puede haber. ¿Cómo se identifica una fuga? Lo primero, el agua va a salir. Es la manera más fácil, porque el agua está a presión, entonces el agua va a buscar por dónde salir y ustedes van a ver, si la tubería está en zona verde, van a ver un encharcamiento, van a ver que el agua fluye. Ustedes yo creo que han visto en las calles cuando se rompe un tubo que eso se vuelve una inundación, más o menos en esa escala más pequeñita, ustedes pueden identificar que hay una fuga en una tubería en terreno. En las torres es mucho más fácil porque ustedes van a escuchar o van a ver la humedad saliendo en la pared y en los apartamentos de la misma forma. Señora. Pues pero antes de ver la oportunidad en las paredes, hacer pruebas cuando se van a estar funcionando, de no vamos a usar ningún baño, no vamos a abrir una llave de, qué sé yo, 8 de la mañana, 6 de la mañana, de 8 de la noche, 6 de la mañana, y ver el contador. Porque si de pronto hay una sí, es una manera. pero en el contador sí, una mínima pintura. Ahí es importante también aclarar una cosa. Normalmente cuando uno hace instalaciones nuevas, el Código Colombiano de Fontanería me solicita probar la tubería. Yo debo probar mi instalación para garantizarla. Yo pongo todo mi sistema nuevo, los 4 tanques, los 4 cuartos de equipos, de bombitas, se van a remodelar completamente. Y yo voy a instalar una serie de tuberías. Yo debo cerrar ese tanque, o sea, la salida de aquí la debo cerrar y debo hacer la prueba solamente acá porque la presión se va a subir a 140 para ver que haya quedado bien pegado, para ver que la tubería funcione, la tubería no le da ni cosquillas, la tubería a veces se rompe a 400 metros. O sea, Pauco me dice, yo le garantizo 140 muertos la risa, pero en realidad en laboratorio ellos revientan las tuberías a 400 metros. Eso quiere decir que a 160 solamente voy a garantizar que esté bien pegada la tubería y que no tenga fuga. Pero entonces esa prueba se debe hacer, no se le debe hacer a las tuberías de la torre, porque no sabemos cómo están. Si lo sumas a 140 seguramente se revientan todas. Mira, yo viví una experiencia que nosotros en diciembre dejamos solo el apartamento, ¿sí? Y en enero pues marca menos. Y han venido del acueducto a decir por qué nos bajó tanto el agua. Ay, Y resulta que ellos vienen a hacer la prueba si está bajando, quitando el agua y que cierren todos los tubos. Si de pronto está marcando la... Sí, señora. Ellos Lo que miran- decía Marcela. Sí, ellos, el acueducto es bien cansón. Abren una sola llave o sueltan llaves. Sí. Y miran a ver ¿Qué si pasa? está El funcionando acueducto normal. cuida mucho la facturación. Ellos cuidan mucho la facturación. Entonces, aquí adentro, lo único que le compete al acueducto de Bogotá es el medidor. Sí, ellos más o menos, como ellos hacen estudios, ellos saben más o menos cuánto consume cada apartamento, porque ellos tienen un histórico por apartamento de cada lectura. Ellos tienen mucho control. Entonces, si ellos ven que hay un consumo muy grande, ellos vienen, venga, ¿qué está haciendo usted con su apartamento? Usted está vendiendo el agua, que es un delito. Usted está compartiendo agua con el vecino, que es un delito. Todo para ellos es un delito.
Entonces ellos vienen y dicen, bueno, ¿usted qué está haciendo? Usted está vendiendo el agua, usted tiene una fuga, ¿qué pasa? Entonces ellos van a enviar una carta. Ellos van a enviar una carta diciéndole a usted o consume muy poquitico o consume mucho. Sí, eso sí es la operación de ellos. Entonces ahí sí es importante, hemos identificado, no me acuerdo en cuál de estas cuatro, creo que en dos, hay una llavecita, una llave manguera, y me dicen todo lo que la usan para lavar, esa agua no se está facturando. Entonces tienen que tener cuidado porque el acueducto les puede decir, ustedes están robando el agua. ¿Vale? Entonces es importante que el agua que ustedes consuman provenga de una tubería que tenga un medidor instalado. Digamos que ahorita el acueducto no va a venir a mirar, pero sí es mejor evitar, y esas llaves que están ahí puestas como para lavado y eso, o para, hay una en particular, creo que es a este lado, sí, hay una llavecita por fuera, esa no se está midiendo. Creo que sí, esa llavecita no se está midiendo, entonces es una recomendación que no utilicen el agua de ahí. Incluso cuando el contador que mide la humedad está fuera de eso. Es que esa no está midiendo porque sale de las bombas directamente. Entonces no está conectada al medidor. Acá en el primer piso, sí señora, hay un medidor que es para estos puntos de las zonas comunes. Exacto. Entonces sí, señora. Es que no nos queda claro un poquito aquí. Sí. Si ya el agua entró en la copropiedad, ya la debe haber facturado. No. ¿Cómo la pagas? Claro, porque es que lo que dice Ángela es que el agua ya entró porque pusimos a llenar el tanque. El agua ya. Pero es que vino de tú la no calle, estás se pagando facturó. doble facturación porque el agua viene directa, no se mide. Acá no hay una medición exterior. Hay un medidor chiquitico que ese medidor está midiendo son los puntos que están aquí en el primer piso en las zonas comunes. Pero el agua que llena los tanques no se está midiendo. Ella entra directa. Exacto. ¿Dónde se mide? En los apartamentos. Exacto, no pudiéramos tener doble facturación. Si toda el agua se midiera con ese medidor chiquito, la copropiedad estaría pagando prácticamente el agua de todos doble. Claro. Exacto, entonces esa agua no se está midiendo. Por eso es importante no consumirla, consumir si van a hacer algún lavado de jardín o regado de jardines o algo de estos puntos que sí están facturándose del medidor chiquitico. Pero para contar con eso, entonces, ¿por qué nos llega el recibo del agua tan costosa? Yo pensé que a la entrada hay un contador. Sí, pero ¿costosas de qué orden? Perdón, yo pregunto. No, ¿Qué lo unidades? supera los 200.000 pesos. No, entonces no. Pues en cada apartamento debe estar pagando estrato 4 el orden de 150 a 200.000 pesos también. O sea, si todo factura, claro, es lo normal, es el consumo normal. Sí. Las tarifas residenciales son diferentes a las. Sí, entonces imagínense si toda el agua se estuviera midiendo en la entrada. Son 84 apartamentos por 200.000 pesos, más o menos ese sería el consumo de ese recibo. Entonces uno sabe que no se está midiendo en la entrada. No, señora. Hoy en día, si yo fuera un proyecto nuevo, sí. El acueducto me dice, usted tiene que poner medidor general, pero solo para inspeccionar, no para cobrar. Los proyectos nuevos tienen una cajota gigante en la entrada, ahí hay un medidor grande, y el acueducto lo tiene para control. Ellos van y miran, sí, lo que está midiendo ahí me dan con mis 130 facturas, está bien. Pero como les decía, esto no es retroactivo, las normas no aplican a estos conjuntos, no hay necesidad. En medición no hay necesidad de hacer ningún cambio. Entonces, ¿se puede utilizar cualquier punto o es mejor no? Es mejor clausurar, no, hay que clausurar el que está en el tanque, que sale una vez de las bombas, porque ese no se está midiendo. Ese no factura, exacto, porque ese debería ir a los apartamentos, pero se desvía en el primer piso y hay una llavecita ahí. Sí, señor, eso es sancionable. Eso es un delito que se llama defraudación de fluidos por el acueducto Bogotá. Eso lo debe, digamos, autorizar el Consejo de Administración para que lo haga la administración. Exacto, nosotros pues en el informe pusimos la recomendación de clausurar ese punto. Si se va a hacer algún uso de zonas comunes hay que hacerlo de estos puntos, de aquí, imagino que en la portería hay un baño. Ese tipo de puntos sí se pueden usar porque se están midiendo. Pero el que está en el tanque, la llavecita que está por fuera del tanque. Al lado del tanque. Sí, por fuera, la que está por fuera. Esa no se Pero va a ese creo usar. que está solamente allí, porque los otros no tienen. Lo que pasa es que me queda sin entender hoy, porque si yo estoy llenando mi tanque, o sea que el agua hasta el tanque entra gratis en realidad. Así es. Porque si no nos facturarían doble. Nos facturarían a la entrada y en el apartamento. El acueducto está entrando gratis a los tanques. ¿Dónde la cobra el acueducto? En los apartamentos. En los apartamentos es que nos cobran. Una pregunta que le hago.
O tres preguntas. La primera, una vecina decía que le quedaba patinando el calentador y no le prendía. No sé si se pasa. En ese patín del calentador que se queda la chispa, ahí está dejando de todas maneras escape de gas y dejando, digamos, ya pues como contaminación dentro de la casa, ¿o no? No, el calentador hasta que no prenda llama, no está emitiendo gas. Ok. ¿Listo? Entonces, el momento en el que el calentador tiene la presión suficiente, hay un aparatito que gira, ¿sí? Por la presión del agua y abre el registro de gas y hay como una bujía de un carro y se prende. Okay. Entonces, mientras esté la chispa, que es una bujía de un carro, que es una chispita, hasta que no haya llama, no hay gas, no hay riesgo. Bueno, la otra pregunta que hacía, que me llevó un vecino a pensar es, cuando hay mucha presión y de pronto ahora que coloquemos las motobombas, se abre, porque digamos lo he visto, se abre por ejemplo la llave de lavaplatos y la llave hace así, vibra, ¿esa es la fuerza del agua? No, no debe vibrar. No debería, pero sucede. Entonces ahí ¿qué sucede? Es posible. Sí, no debería generar vibración porque eso significa que está estrangulado el flujo. ¿Sí? El agua está sufriendo mucho. ¿Es el asunto del sedimento o del tamaño? La tubo está muy apretado. Yo siempre pongo ejemplos prácticos. Imagínense uno entrando a un Transmilenio en hora pico. ¿Sí? Entonces usted es una gota de agua que va a entrar al Transmilenio. Y si hay mucha gente y la puerta es muy chiquita, pues yo me empujo con todo el mundo, ¿cierto? Eso es lo que le pasa al agua. El agua trata de pasar porque viene empujada, pero si está estrangulado, va a generar vibración. En este caso, estrangulación, ¿qué es? ¿Cómo lo sé? Esto. No pasa. Yo pienso que toda el agua viene feliz y tranquila por aquí, pero resulta que yo acá tengo todo este bloqueo, entonces el agua pasa forzada y pasa chocándose una partícula con la otra. Entonces eso genera vibración. Que la persona mire su tubo. Revise su tubería. No debería ocurrir, tampoco esta presión, les digo, no es muy alta, porque esos apartamentos no son muy altos, entonces no se espera que se generen esas sobrepresiones. Siempre me dicen que es el nivel real. Sí. Pero, ¿cómo hace para controlar eso? Bueno, el control, ese es otro tema completamente aparte del agua potable. Pero a nivel freático es el nivel, no señora, es completamente independiente. El nivel freático es el nivel de humedad que viene de la tierra y se sube. Entonces uno como ingeniero hidráulico instala filtros, que es una tubería con huequitos que retiene el agua y la envía a un bombeo para sacarla del proyecto. Eso es lo que uno hace. Que aquí exista, la verdad, no creo, no tengo idea. Adicionalmente, Bogotá es muy húmedo. Esta zona hace años era un lago. Esto era un lago, correcto. Entonces, el nivel freático en Bogotá es muy alto. Hay arcillas que las arcillas retienen el agua, entonces eso genera muchos problemas y los problemas de humedad. Sí, realmente hay la solución es que impermeabilizar, aplicar una pintura. No, el problema va a continuar porque es un problema a nivel de cimentación. Entonces esa solución es un poco más compleja. Con respecto a la información que nos envió, yo miré, no sé si estoy equivocada, recomiendan la misma potencia de las motobombas. La misma potencia, la misma fuerza de las motobombas. Yo vi que era de 2, 1, 5 y 1. Exacto, digamos que los sistemas son 3 sistemas diferentes. ¿Por qué? Hay uno que suple una torre, hay 2 que suplen 2 torres y uno que suple 3 torres. Sí, o sea, son 3 tipos de ese es el recomendado ahora también. Sí. Si nos van a recomendar el mismo, porque el que tenemos no funciona. Ya les aclaro eso, voy a revisar las potencias para el dato exacto. Creo que estaba en la biología. Entonces lo que encontramos fue lo siguiente. ¿Quieres que te borre? No, tranquila, no te preocupes, voy a borrar aquí un pedacito. Ya.
¿Qué equipos encontramos? En el sistema A que alimenta la torre 2 encontramos un equipo, de potencia 1.5 caballos. Este es el que está. En el sistema B, que es el más grande, este es el B, este es el C, encontramos un equipo de 1.5 caballos. En el sistema C y D, 1 caballo. Exacto, eso fue lo que se encontró, ¿sí? Más que la potencia, es el punto de operación de la bomba, ¿sí? O sea, la bomba tiene que operar en un punto de caudal y presión, o sea, de cantidad de agua y presión de agua. Y con eso uno calcula la potencia, no es que yo vaya al mercado a comprar una bomba de 1.5 caballos y ya me funciona. No, pueden haber bombas de 1.5 caballos que me entreguen mucha agua a baja presión o poquita agua a alta presión. Entonces eso es una variación que hay ahí. Entonces nosotros, por eso hay que reemplazar los equipos, porque primero, como les decía, hay que garantizar la cantidad de agua que se calcula que se necesita en un momento crítico y la presión a la que debe llegar. Entonces, ¿qué se encontró? Esto, ¿qué se propone? Esto, el sistema, la bomba de 1.5 funcionaría siempre y cuando ya la persona que vaya a hacer la obra verifique que tiene presión y caudal que necesita. ¿Cómo lo hace? Calibrando la bomba con el tablero, porque es automática. Nosotros no tenemos tablero. Los deben instalar, no tienen. No tienen. Entonces, hay que chequearla. Si la bomba está en buen estado, si la bomba da la cantidad de agua y la presión que se necesita, la bomba la puede utilizar. El sistema B, que es el más grande, necesita una bomba de 2.5 caballos. Esa está más chiquita. Entonces la de 1.5 no funciona. Y para C y D necesito 2 caballos. O sea que la única que yo pudiera pensar, yo tengo en este momento existentes 2 bombas de 1.5. Puedo revisar las 2 e instalarlas en el sistema A solamente. Para las otras sí debo aumentar. Necesariamente debo cambiar la bomba. Señor. No sé qué queda en el interior 2. ¿Qué nos pueda? No, pero nosotros en la visita escuchamos el testimonio de una persona que dijo que no le salía suficiente agua en esa torre 2. Lo que pasa es que ahí ya toca mirar el tema automatización, porque como está funcionando directo, pues realmente la bomba no está haciendo mucho. La bomba está ahí parada haciendo nada. Entonces hay que automatizar. Yo soy del bloque 3, Sí. estoy en un tercer piso Sí. y digo yo, tengo muy buena presión en todas Sí. las tuberías. En todas las salidas tienen muy buena presión. ¿Qué me preocupa? Que si le llegan a subir más grave y yo dejo el contador no completo, sino un tercio en la entrada, yo dejo un tercio. Entonces, si yo dejo esa presión, tengo muy buena presión y la aumenta, ¿qué va a pasar? Ok, como les decía, esa presión que usted tiene debe ser muy buena en algún momento, pero a veces debe ser bajita, porque eso depende de la presión externa. Entonces, el sistema está diseñado para llevar agua al último piso y a los pisos de abajo con un poquito más de presión. ¿Cuál es la diferencia? La altura del apartamento, 2 metros de Correcto, diferencia. estoy en un tercero, estoy Sí, en el señora. bloque 3 que tiene 3 bloques Sí. del sistema. Y si le van a aumentar, me preocupa que se está funcionando muy bien, porque desde mi punto de vista está funcionando muy bien todo el tiempo, Sí. y que le lleguen a aumentar, que tengan yo inconvenientes ahora. No, realmente no los va a tener porque el sistema se va a desconectar del acueducto. Entonces lo que su merced está experimentando es la presión directa del acueducto, que puede ser mayor en su caso. Es la torre 3, creo que la torre 3 está a este lado. Está cercana, entre más cercana esté, más presión hay. Pero tenemos igual la ubicación con 3 bloques para un sistema. Sí, A unos 5 y lo van a subir a 2.5. pero es que ahí no, ahí hay un problema, ahí hay una confusión con el concepto. Sí, se aumenta la potencia es por la cantidad de apartamentos, no por la altura. O sea, va a haber más agua a una presión necesaria. Porque está la diferencia, ustedes se ven que es directamente proporcional con la cantidad de torres. Para una torre 1.5. Claro, o sea, lo que va a pasar, exactamente, nadie va a tener más que otro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que los últimos pisos son los que menos presión van a tener, pero van a tener una presión óptima. Y a medida que voy bajando, los que más presión van a tener son los del primer piso. Pero ¿cuál es la diferencia? Los metros de altura, 6 metros de altura de diferencia, que eso en hidráulica no es nada. Además, recuerda que si tienes PVC, nunca se te va a romper porque está probado que a 400 metros que se te rompe de presión.
¿sí? Entonces nunca vas a tener Sí, problemas de no, incluso se va a regular. Se va a regular la presión, se va a mantener constante. Ya no vas a necesitar tenerlo cerrado. Exacto, no exactamente. Normal. Y decía antes, es una costumbre de los mismos que han instalado, que dicen, no, manténgalo así, que es mejor. Bueno, yo le hago una pregunta, porque digamos hay variabilidad grande. Yo no pudimos hablar en ese momento con el cuarto piso de la torre 3, por cómo está la presión, pero en el segundo piso hay mala presión, ¿sí? El señor ¿Está bien? Vamos. no, el Jonathan. presidente del segundo piso, que es el tío de Don Julio, ¿sí? Él me dijo, yo no tengo presión, ¿sí? Y Graciela, que es la vecina de ella, que son los dos debajo tuyo, no tengo presión. Y, bueno, exacto, es que Entonces ahí debe haber, sí. En esa misma bomba, la torre 1, el cuarto piso no le sale agua. ¿Sí? O sea, es la misma bomba que hay, y ahí de pronto la historia o la explicación es esas bombas que no conocemos cómo Exactamente. hicieron las instalaciones o la tubería. Puede ser que ya tenga un diámetro en su apartamento un diámetro muy grande, entonces el agua fluye muy fácil, no hay pérdidas y por eso hay más presión. Y puede que el cuarto piso los otros tengan algún estrangulamiento o tengan un cambio de diámetro muy brusco que reduce la presión porque genera estrangulamiento. Entonces ahí es donde toca entrar a revisar todos esos casos. Pero para el caso suyo no hay problema. En términos del cálculo de la bomba de los 38 metros, no es una sobrepresión, es una presión muy pequeña que se necesita. Más importante que aumentar un poco la presión, porque como les decía, la presión puede estar en 40 en este momento y no lo sabemos, afuera, no lo sabemos. Las bombas van a dar un orden de 38, es que te voy a verificar el dato, si no hay un dato de la bomba. Las bombas van a dar, ya les confirmo exactamente si son 38. Sí, es que no tengo ese número en mi cabeza, lo voy a verificar. ¿Sí? O sea, que alimentan los 7 y los 9. Y ustedes saben que alimenta sobre uno. No, va a quedar no, porque las dos 5 ya. Es 28, corrijo. Es 28. Entonces, sí, es 28. Ahí están, según los cálculos, es 28. O sea, esta presión es muy pequeñita, es muy cercana a la que ustedes tienen en el acueducto, de hecho, que ustedes dijeron que eran 30. Por eso es que ustedes tienen agua normal. Para muchos el agua es normal. Que a veces se sube, a veces se baja. O sea, la presión del acueducto es suficiente para alimentar, pero hay que mantenerla permanente. Ese es el problema. Quisiera aclarar que en una de las visitas que realizó aquí en el acueducto, tenemos una grabación de cuando el vigilante recibió un consumidor que vino a revisar, ¿sí? Y dejaron 25. O sea, si el acueducto tiene que entregar 15 y la persona que vino a revisar aquí dijo, ustedes se quedan con 25. ¿Sí? No dejaron nada por escrito, que es lo que dice la ingeniera, no tenemos como soporte, pero sí fue lo que el vigilante le explicó a la señora administradora en ese momento. Entonces, pues no tenemos déficit por parte del acueducto, tampoco nos está produciendo daños, ¿sí? Y pues lo que se va a garantizar es que sea estable esa presión para que no haya tantas que no dependan del acueducto. Entre un edificio y otro. Exactamente, se va a garantizar es eso. Más que como se dan cuenta, la presión es prácticamente la misma que les acabamos, ustedes dijeron 25, la que se calculó que se necesita es 28, o sea, es prácticamente la misma presión. Lo que va a pasar es que se va a independizar la presión de la del acueducto, o sea que no me importa. Mañana el acueducto puede llegar y decir, no, es que yo conecté un edificio al frente de 20 pisos y la presión que le va a entregar es 15. El acueducto lo puede hacer perfectamente, pero entonces ahí sí los afecta porque ustedes necesitan 28. Entonces por eso las bombas garantizan esa presión todo el tiempo, las 24 horas o el tiempo que duren los tanques. Exactamente. Exactamente. Y la automatización hace que el todero se pueda dedicar a otra cosa. No va a estar prendiendo las bombas cada vez que ustedes tengan una baja de presión. ¿Esto se prende automáticamente? Sí, señora. El tablero controla con un presóstato. Entonces el tablero va sensando la presión. En el momento que se baja la presión, la bomba se prende. ¿Y con qué frecuencia debe haber el mantenimiento para que
todo esté funcionando bien? Bueno, eso depende, pues primero de lo que ustedes perciban en sus apartamentos, cuando se baje la presión, hay que mirar. Normalmente el fabricante recomienda un mantenimiento cada 6 meses, eso depende del fabricante de las bombas, del tablero. Yo más o menos 6 meses estaría bien. Bueno, entonces aquí nosotros mirando, decimos que tenemos 2 bombas de 1.5, una de 1 y 2 de 1, ¿cierto? Si nosotros, las bombas son antiguas, ¿no? Ya tienen sus años acá trabajando. Pero decís que si están bien calibradas y todo funciona. O sea, no importa la edad de la motobomba, si están bien calibradas, nos funciona. Una bomba bien cuidada, bien mantenida puede durar 30 años perfectamente. No, Un tiempo de vida de una bomba normal puede ser 15 años. Eso depende de cómo se cuide. Lo mismo que un carro. Yo puedo tener un carro antiguo que está en perfecto estado porque lo llevo a mantenimiento, porque le cambio el aceite. Con las bombas pasa exactamente lo mismo. Entonces yo debo mirar que obviamente hay que hacerles un mantenimiento, pues porque debo garantizar que las piezas estén funcionando. Y para el contratista es garantía que la bomba esté en buen funcionamiento, si hay que cambiarle piezas que estén oxidadas, empaques, ese tipo de cosas. ¿Entre más cambio de piezas, más se deteriora o no es? No, al contrario, es como el carro. Exacto, si yo llevo el carro al concesionario y le cambian los 4 amortiguadores, pues mi carro va a funcionar mucho mejor que si le cambio un amortiguador. Okay. Es exactamente igual que el ¿Y carro. con usted vamos a tener mantenimiento y todo? No, yo soy consultora, ya tocaría con Mauricio, ya él se dedica al tema de obra, yo me dedico al análisis, digamos, a nivel de diseño. Bueno, decís que el tablero eléctrico es necesario para la automatización, que el presustato, que todo eso. Si estamos viendo que las motobombas que tenemos son más o menos lo que sugieren ustedes, ¿podemos instalar el tablero, continuar con las mismas bombas? No habría, digamos, No, la... pero ojo porque solamente aplica para la 2. La B, la C y la D, sí debo comprar bombas nuevas, sí o sí, porque necesito más potencia de la que se tiene. Porque estas bombitas llenaban los tanques de arriba solamente. Pero lo que está diciendo la señora Vilma no es excluyente. Para mí, lo que ella dice tiene sentido. Podemos empezar por ahí. ¿Usted qué opina? Empezarlo y probar el modelo con las bombas que tenemos ahora. Si nosotros vemos que no funciona, entonces vamos al siguiente paso. Pero solo tenemos una. No, lo que pasa es que la potencia no define una bomba. Exacto, les voy a poner un ejemplo. No, es que esto es un poquito. Les voy a explicar. Ella nos va a explicar. Les voy a explicar un poquito. Es que esto es un tema complejo, por eso nos toca estudiar los ingenieros. No lo he entendido. Yo que a la universidad para entender esta cosa. Esto es un poco complejo de entender. No es que la potencia defina cómo es una bomba. Yo le voy a poner un ejemplo con un carro. Me gusta usar los carros porque son muy parecidos. Yo le digo, yo necesito un carro de 100 caballos de potencia. ¿Tú me dices qué carro compra? ¿Para qué lo necesita, cierto? Lo necesita para trabajar en campo, necesita una 4x4, o lo necesita para pasear a la mamá, entonces puede ser un carrito sencillo, o lo necesita para, digamos, ir a Chicaña, entonces se compra un carro de marca, super guau, y los tres carros tienen la misma potencia, ¿cierto? Entonces depende para qué lo necesito yo. Entonces las bombas son igual que los carros. Yo necesito... Yo la verdad no le diferente. Yo digo, ¿cuánto me vale instalarlo el tablero? Si el tablero me vale 100 millones de pesos y solamente es para mantener la presión y las bombas no me sirven, ese modelo no me sirve. Pero si el tablero me vale 1 millón de pesos y las bombas me valen 20, yo empiezo por el tablero. Pero es que las bombas no van a funcionar para el requerimiento que tienen. Sí, o sea, nosotros hicimos el cálculo, o sea, les doy la potencia porque si ya entramos a hablar de caudal y presión ya es un poco más complejo. Pero cuando uno llega al cálculo, igual eso está en las memorias de cálculo completamente explicado para que el contratista sepa qué bomba debe comprar. Entonces uno en la memoria de cálculo le dice, son un carro de 100 caballos, lo necesito blanco, lo necesito de 4 puestos con 4 puertas y lo necesito 4x4 porque necesito ir a campo. Eso dice la memoria en términos hidráulicos, haciendo una analogía. Yo no puedo decir solamente en un concesionario, véndame un carro de 100 caballos de potencia. ¿Qué carro necesito? Entonces así funciona. Y tampoco puedo decir, necesito un carro de 100 caballos, véndame una moto. ¿Sí? Que en este caso yo tengo acá instalada una moto y necesito un carro. Entonces necesito subir la potencia. Más o menos para darse una idea de cuál es la comparación que estamos haciendo. Yo tengo una pregunta y es,
¿Qué es el hidroflow? Ah, ok. ¿Qué tiene que ver el hidroflow? Listo, ya les cuento que es el hidroflow, que también se deja la recomendación de instalar hay unas bombas que traen su hidroflow, parecen una tortuguita. Voy a hacer el dibujo acá. Sí, hay unas marcas, la verdad eso es una muy buena práctica. Los hidroflow, el tema es el espacio que se tiene, porque el hidroflow es un tanque. Entonces la bombita viene de esta forma, ya me volteo porque es que soy diestra y el dibujo me cuesta. Entonces tengo aquí la bombita. Tengo la bombita sola. Ella Eso es en el tanque, dentro sí, del esta es la tanque. bombita, esta es la bomba. Ella está controlada por el tablero, entonces el tablero mide. Entonces, ¿qué pasa? La bomba se prende y se apaga, se prende y se apaga, se prende y se apaga, ¿cierto? Voy a abrir la llave a las 3 de la mañana porque me dio sed. Abrí la llave, la tuve abierta 30 segundos, se bajó la presión y la bomba se prende. Solamente por una llave. Entonces, las bombas están hechas para mantenerse funcionando, pero pues como un carro. Entre yo más lo uso, pues más rápido se desgasta, ¿cierto? Entonces, los hidroflow, sí, cualquier momento que yo baje la presión es porque yo estoy consumiendo agua, ¿sí? Entonces, si yo me levanté a las 3 de la mañana, la bomba está apagada porque todo el mundo duerme, pero yo me levanté a las 3 de la mañana, abrí la llave, bajé la presión. Entonces, la bomba se va a prender solamente por una llave. Entonces, el hidroflow es un tanquecito que normalmente viene aquí arriba. Perdona, ¿se prende por cuánto tiempo? Si se abre la llave. Lo que diga el presóstato, lo que se demore la presión. Porque mantiene la presión constante. Entonces, es un tanquecito chiquitito que viene en este tamaño de bombas, viene incorporado en la bomba. Es un tanque, parece una ollita a presión, a veces un poquito más grande. Y este tanque lo que tiene es una membrana por dentro. Tiene una membrana de plástico, una membrana de caucho, perdón. Entonces, este tanquecito tiene un volumen de agua y está a presión. Entonces, ¿qué hace? Si yo abro una llavecita a las 3 de la mañana, no prende la bomba, sino que sostiene la presión que tiene acá. Entonces, yo con el agua que tiene el hidroflow, me lavo las manos y no prendí la bomba. Entonces, eso lo que hace es mantener la bomba apagada cuando hay consumos muy pequeñitos. Cuando se consume toda el agua, esta membrana se desinfla, ¿sí? Ella se desinfla toda y se vuelve a bajar la presión y la bomba vuelve y se prende, vuelve y llena el hidroflow y está lista para la próxima operación. ¿Eso qué hace? Reduce la cantidad de veces que se prende la bomba. O sea que es bueno. Es muy bueno. El desgaste de la bomba es menor. Se recomienda totalmente, complementa el tablero y también tocaría verificar. Cuesta un poquito, no tanto, cuesta más el tablero. No sé, digo yo, la misma factura de la No afecta. No lo afecta. No. O sea, lo que sí va a pasar es que reduce el consumo energético de la bomba. Entonces, si a las 3 de la mañana, claro, a las 3 de la mañana yo abro la llave y no se prende la bomba. Y en la vida útil de la... Claro, si yo uso menos el carro me dura más, claro que sí. Ese es en la parte eléctrica, de la facturación eléctrica, es un medidor cuando vemos el aumento en la facturación, que hay un daño interno de algún apartamento, por ejemplo, que haya un escape en el sanitario, que haya alguna tubería interna, porque va a prender constantemente la bomba. Porque Pero si me pregunta, el funcionamiento manual es totalmente ineficiente y debe estar castigando la factura eléctrica ahorita. Porque es que el todero, en su buena fe, está prendiendo las bombas innecesariamente. De pronto son las 11 de la mañana, todo el mundo está por fuera. Y él dice, no, yo la prendo de 9 a 5. ¿Para qué la prendo de 9 a 5? Lo que pasa es que ahí el objetivo de prenderla es para la oxigenación del agua. Claro, por eso, está usando innecesariamente la bomba. Entonces tengo la bomba prendida, la tengo constantemente prendida y no la estoy usando. Entonces puedo tener el carro prendido y dejarlo en neutro e irme. Si no lo voy a usar. Eso ahorita debe haber, o sea, se espera que se instale el tablero. Además el tablero se pide con variador de velocidad, que no es más que una caja de cambios. Que si yo consumo mucha agua, pues le meto quinta, ¿cierto? Si yo consumo poquita agua, pues voy en primera. Entonces eso regula mucho el consumo de energía. Además que si es automático, pues la energía se va a utilizar estrictamente cuando se necesite la bomba. Exacto. Y el hidroflow ayuda mucho más a ahorrar energéticamente. O sea, esto netamente no se dibujó en el plano como tal, porque no está el espacio, habría que mirar con proveedores. Igual yo lo comenté con Mauricio, cómo metemos un hidroflow chiquitito
dentro de los espacios, porque el cuarto, yo les digo, eso es como una ollita a presión. Si no cabe, pues no hay manera. No, pero ya se había, digamos, analizado en que se abre el espacio que tenemos, pues con el objetivo de que podamos venderlo porque es necesario. Sí, y las bombas que traen incorporadas ya habría que mirar con el proveedor. Cualquier proveedor que cumpla el carro que necesito me puede instalar adicional el hidroflow y sería muy bueno porque nos ahorra también energía eléctrica. Yo quisiera preguntar algo, o sea, realmente los cuartos A, no sé si veo bien, el A, el B y el C son grandes, ¿sí? Sí. Pero el que sí tocaría definitivamente buscar el espacio para todo es a ese, al D, que es súper pequeño. Sí, ya ahí toca. Y además tiene muchas deficiencias, se inunda, hay un montón de cosas que... Sí, es importante también. Es más urgente a trabajar porque tiene unas deficiencias de concepción enormes. Exacto, es importante. Y además ahí el nivel freático es terrible y entonces por eso se inunda todo eso. Es importante, antes de instalar los equipos, pues garantizar que esos tanques estén herméticos, porque si se ven, pues que tienen agua, y pues obviamente el equipo se pone sobre un dado en concreto, sobre un pollito para que esté elevado y no se vaya a dañar por el agua. Sí es importante, muy importante manejar el tema de la impermeabilización. Adicionalmente ustedes tienen un riesgo eléctrico ahí porque está el cable eléctrico, entonces eso es una de las cosas que primero se debe hacer. Sí, hay que tener precaución, señora. Es que yo quedé asustada por el tema que planteaba ella. Ella está en el tercer piso y tiene muy buen presión. Yo estoy en el primer piso y también tengo muy buena presión. Claro. Entonces, ¿cómo me la busca? No le va a aumentar la presión. El acueducto nos dejó 25 metros, nosotros estamos planteando 28. Porque tú dices que para el tercero o cuarto llegue una presión mínima, decente. Así funcionan absolutamente todos los edificios, ¿vale? Este edificio es muy bajito, solamente son 4 pisos. Normalmente uno diseña 6, que son los de interés social, que son normalmente 6 pisos. Y uno normalmente calcula el sexto piso y al primero prácticamente la diferencia de presión es imperceptible. Y el volumen de agua no va a subir. No, es exactamente el mismo volumen de agua. Lo que van a tener es un consumo confortable que lo va a regular el tablero. ¿Por qué? Porque va a regular la presión. Yo tengo la preocupación de pensar que los que no tenemos problema ahora nos hagamos volumen de agua. No, les va a llegar una presión confortable, la que ustedes van a cualquier casa. Y si ustedes de todas maneras cierra la llave de paso. Aún así, hay muchas cosas, como les contaba, de la tubería que desconocemos, que no podemos evidenciar. Y si existe algún problema, habrá que entrar a revisar la recalibración del equipo, pero debe ser muy mínimo, porque pues esto está establecido, pensado, que la tubería está limpia, que está nueva, que está con los diámetros más o menos como los evidenciamos y con los diámetros mínimos que recomendamos. Igual, esas variaciones no son muy significativas. Lo que tú vas a tener es prácticamente la misma presión que están recibiendo ahorita del acueducto, con menos variación, que no depende de cómo funcione el acueducto afuera. Otra cosa que me dejó así pensando es lo que planteaba Gustavo, y no sé quiénes más hemos tenido que el agua está saliendo así. Si es una constante para todos o solo son... ¿Sale con mucha fuerza? Sí, como... Pero es todo el tiempo o es cuando se va el agua. Cuando se va el agua queda aire en la... ¿No? Yo quería preguntar si eso también está sucediendo. Pero ¿cómo es? ¿Con aire? ¿Sale con aire de pronto? Sí, es como si... ¿Suena? Pero no cuando se va el agua, solo ha ocurrido 2 veces. Pero normalmente yo abro y sobre todo en la cocina, sale. Eso iba a preguntar yo, ¿en todos los puntos o es solamente en la cocina? En la cocina. Ok, hay que entrar a revisar la instalación de ese punto. Sí, ¿cómo debe ir ese punto? Les voy a dar el tip. Viene la tubería, sube una tubería de media pulgada y arriba se deja un pedacito de tubo con un tapón. Y aquí sale la llave. Este pedacito debe ser aire. O sea, esto es lo que nosotros llamamos una cámara de aire. Muchos plomeros no lo saben. Y esto lo que hace es amortiguar esa salida brusca del agua. El aire es un colchoncito aquí arriba. ¿Sí? Entonces lo que hace el agua es que sube, se estrella contra el aire no es compresible, se cubre un poquitico y ya sale suave.
Entonces hay que revisar la instalación de ese punto. Por eso les digo, siempre que hagan una instalación, traten de hacerla con alguien que tenga conocimiento, porque ellos no dejan la cámara de aire, sino que dejan la llave directa. Entonces, ¿qué pasa? Es como cuando uno va corriendo por un túnel, uno viene acá y hay mucha gente, uno viene acá y se estrella. Entonces me estrellé contra este punto, quebré y salí, entonces el agua sale desordenada. Es eso. Si hay riesgo de daño de tubería. No, no, es confort. O sea, sí a largo plazo puede haber un riesgo, eso depende de muchos factores, pero sí es bueno que hagan la revisión. Ese punto lo debes revisar, si no son todos, cómo está la instalación. Pero dice que normalmente en la cocina detrás del enchape es donde se ha debido también dejar ese rebote de Una aire. cámara de aire. En todos los puntos normalmente no lo especifica como diseñador. Los primeros no son muy juiciosos, algunos lo desconocen o por ahorrar tubería no entienden por qué existe eso y realmente lo que hace es amortiguar el choque. Cuando el agua sube se estrella. Otra señora. Sí, gracias. Yo no sé si ya lo explicaron, pero ¿qué pasa cuando se corta el agua? Que se va el agua y no tenemos tanques de reserva ni nada. Sí tienen. O sea, ¿qué pasa ahorita? Ahorita ustedes están directos. ¿Dónde están? El agua viene así. Pero espérame un segundo, que ya quitaron el agua y quedamos sin agua. Claro, exacto. Porque es que viene directo. Yo no estoy usando el tanque está, voy a decirlo feo, decorativo. ¿En dónde está el O sea, tanque? no tiene función. El tanque existe, hay 4 tanques, existe, pero ahorita las bombas simplemente están ayudando a empujar un poquito el agua, pero el agua realmente viene directa. Entonces yo debo desconectar, debo dejar esta conexión directa de emergencia porque si se me daña la bomba, pues que el agua venga al acueducto mientras arreglo la bomba, pero no están funcionando las bombas en este momento. Funcionan cuando el todero prende. Pero, o sea, teníamos tanques aéreos adicional a eso. Tranquila, no se necesita, siempre y cuando, yo les comentaba al principio, que se calculó el tiempo de retención. Uno recomienda que sean 24 horas de volumen de consumo que se calcula en función de la cantidad de personas que estén en la torre. Se estimó que hay 4 personas por apartamento, eso puede pasar en cualquier momento, es un momento crítico, y esas 4 personas por apartamento consumen más o menos 120 litros diarios aproximadamente, y ese es el volumen que se retiene. Entonces nosotros estimamos, hay solamente un tanque que aguanta las 24 horas en ese cálculo teórico, y los otros tanques tienen una capacidad menor. Entonces, si se va el agua, ahí es donde yo tengo que entrar a racionalizar el uso, porque el tanque no va a aguantar 24 horas de uso continuo y digamos un consumo crítico, todo el mundo lavando ropa, bañándose, no van a aguantar 24 horas, solamente uno de los 4. ¿Cuál es el que aguanta? Creo que es el 1. Sí, es el C. Creo que es el 6, sí, señora. Es el 6, sí. Entonces ahí yo quisiera hacer como algo un poquito también de reflexión. Digamos que en el actual, si todas las bombas funcionaran, nosotros tenemos una capacidad de reserva de agua muy pequeña. Cuando se va el agua y se va más de 3 horas, lo que nos está pasando es que se acaba el tanque porque no nos da, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que solamente hay un tanque que genera una buena reserva respecto al número de apartamentos que tiene, que es el 6, el de ustedes, 7 y 9. Si se les acabó muy rápido, quiere decir que hay que hacer educación al consumo racional cuando hay recortes de agua, porque pues mientras tenemos el sistema, ¿sí? Porque la idea, y bueno, mientras agrandamos, no mentiras, ustedes lo tienen bien, ¿sí? Pero seguramente lo que pasó ahí es que todo el mundo se fue al agua, empezó a recoger, de pronto uno, ahora se te pasa, que uno recoge y al final yo no la gasté, no me la gasté toda. Mira, Pero hay una cosa, yo creo que tenemos que ubicarnos en el tiempo, perdóname, tenemos que ubicarnos en el tiempo, eso es lo que nos está pasando ahorita, ¿sí? Ahora tenemos que mirar qué es lo que nos va a pasar adelante. Entonces ahorita volvemos sobre los mismos problemas que tenemos, ya todos los conocemos, pero esos problemas van a estar solucionados hacia adelante, porque si decimos, tenemos los tanques, no nos dan las 24 horas que ni siquiera nos están funcionando los tanques, o sea, es una discusión tonta porque ni siquiera nos están funcionando los tanques, digamos. Dale. Es que mira, cuando se fue el agua, ni siquiera nos enteramos. Yo cuando me enteré cuando abro la llave y no hay agua. No hay agua. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que daña ese proceso que tú hablas,
Pero vuelven sobre lo mismo. ¿Cómo se sabe que no hay agua? ¿Me entiendes? Entonces, es decir, yo me entero cuando abro la llave y no hay, y luego me dicen, no, llamo a la portería y me dicen, no, es que no hay agua porque allá en el Baikal la cortaron, quién sabe a qué hora llegue. Entonces duramos casi todo el día sin agua, pero no digamos que no había una reserva, o lo que yo entiendo es que De hace 15 días. Hace 15 días. Pero Bueno, claro, yo les cuento. se fue Yo les la cuento. unas instancias que no podían haber preaviso de avisar, se va a ir el agua, hubo un daño en un tubo y el daño fue en todo el sector. El problema fue que no había reserva. Exacto. Sí tenemos reserva, pero no la podemos usar. Porque no tenemos bombas, porque no tenemos un sistema que nos hace. Entonces lo que queremos nosotros lograr exactamente es lo que ella está comentando. Hoy en día hay unos, no recuerdo si es el tanque Selkie, el B o el Selkie no funciona, la bomba no trabaja. El D, perdón, es el D. Entonces este por ejemplo, o cuando el todero no está quien prenda la bomba, entonces estamos conectándonos directamente al acueducto. El acueducto cerró la válvula, se nos fue el agua automáticamente. Eso también lo buscamos solucionar. Lo que les estamos comentando es, los tanques existen, se les va a dar prioridad de uso, o sea, no va a haber prioridad en el uso de la red pública. La red pública queda como emergencia cuando se dañe una bomba o tenga que hacer mantenimiento al tanque. Se va a dar priorización al uso de los tanques, eso me da una autonomía. Se fue el agua afuera, el tanque C me da 24 horas y más. El tanque D me da 1 hora y media, el tanque A me da 2 horas y el tanque D me da 3 horas. Ahí, exacto, ahí normalmente uno se entera, el acueducto informa cuando hay un corte, entonces ahí es donde nos toca hacer cuidados. O hay una ruptura, pues uno la va a ver, el voz a voz llega y el portero se entera, venga, cortaron el agua. Entonces ahí es donde entra la autonomía de los tanques y ahí es donde toca racionalizar. Ahí comento lo siguiente, me corrige si estoy equivocada. Nosotros tenemos los tanques de nosotros, ¿sí? Los vamos a automatizar, ¿qué quiere decir? Lo que dice la ingeniera. El agua del acueducto entra al tanque, no va a estar directa a los apartamentos, entra al tanque y el tanque la distribuye. Cuando lo que decía ya, la presión se baja, automáticamente vuelve y llena, pero nosotros ya no vamos a estar directo. Entonces, si el agua se va, nos vamos a dar cuenta, es cuando ya el tanque el nivel se empieza a bajar, correcto, porque si el acueducto está funcionando, los tanques se están llenando permanentemente. Automáticamente, porque la llave que tenemos nosotros, que vamos a tener prendida, es la que va a llenar los tanques. Los tanques con el sistema que vamos a pretender instalar, es la que nos va a llenar. Entonces, cuando se baja, automáticamente el agua vuelve al tanque, ¿sí? Entonces, ahora va a ser más difícil de pronto darse cuenta cuando hay cuando se acabe el les da una autonomía, pero es mucho mejor que el acueducto, el corte no va a ser automático. A menos de que entre la red de información de las unidades se hable, sí, porque a veces, por ejemplo, no sé, la unidad 2 es la que tiene el problema y ellos entre administradores se hablan y ya se puede eso se sabe, sí. Comunicar a la comunidad. Sí. Aunque como les digo, eso es muy esporádico, el acueducto siempre programa sus cortes. Entonces el acueducto envía un comunicado, mire, va a haber corte de agua en el barrio tal día. Sí, eso pasa cuando hay una emergencia, pues como les digo, el acueducto es muy cuidadoso con sus redes. Puedo decir yo que señor tiene levantada la mano. Sí, señor. Estaban limpios, claro que sí, pero como el agua en ese momento está quieta, tiene que entrarse a estrenar todo. Ahí hay dos cosas, los tanques están impermeabilizados, los tanques funcionan bien, hay que garantizar que no se entre el agua de afuera, ¿no? Con las buenas tapas, tiene buenas tapas realmente. El problema es cuando el agua se estanca, que no se debe utilizar. Entonces cuando el agua esté estancada, yo vi que el agua ya estaba como estancada, porque eso significa que no se está usando el tanque. Yo creo que las 3 bombas A, B y C sí están rotando esa agua. Sí, hay uno que no, es el de allí. Sí. Y esa bomba, o sea, ahí tiene que estar súper. No se hace el biológico del agua. No es necesario. La lógica te da que la bomba no rota el agua. Esa agua nunca sale de ahí. Y nadie la puede tomar. O sea, si la sacaron en un momento dado cuando el corte del 13 de enero, la sacaron, ojalá la hubieran usado solamente para los baños. Solo para los baños. Pero hubo gente que nunca supo. Y
se la No, pero nosotros que cuando estábamos sacando el agua de ahí, que nos tocó sacar la baldada, dijimos, esta agua es solo para los baños, nadie vaya a tomar de esta agua. Ahí hay que tener la tranquilidad que mientras las bombas estén funcionando y el agua se esté renovando, no hay problemas de calidad de agua. Mientras que el tanque esté bien impermeabilizado, bien tapado, que si llueve no se entra el agua, hay tranquilidad y así funcionan la gran mayoría, el 100% de los proyectos de 10 años para acá tienen ese tipo de tanques y funcionan. ¿Hace cuánto hicieron el análisis biológico del agua? El año pasado. El año pasado y era totalmente potable. Sí, Eso demuestra que el tanque está correctamente impermeabilizado. Según el análisis que ustedes hicieron, hay que hacer obras civiles dentro de los tanques aparte del tiempo, que pues ese sí me imagino que es urgente hacer una obra civil ahí fuerte. Nosotros Los otros tanques están con capacidad adecuada, están impermeabilizados, tienen las tapas correctas. ¿Cómo es eso? Nosotros hicimos dos análisis. Uno es con lo que existe, qué autonomía tiene. Encontramos que el tanque sí tiene autonomía, que lo que uno recomienda es que sea 24 horas, que eso es lo que dura un corte de servicio del acueducto normalmente. O hasta cuando ellos lo pueden extender, ellos pueden tomarse 24 horas y nadie los puede molestar por eso. Entonces, se espera que el proyecto, el conjunto tenga autonomía 24 horas. El único tanque que cumple como está es el C. Los otros tanques tienen una autonomía menor, de 2 horas, 3 horas, no recuerdo ahorita, en el informe está muy clara la tablita, pero no es obligación, digamos, no es ley que yo aumente los tanques. Sí sería un tema de confort hacerlo, pues para evitarse muchas cosas, ustedes nunca se den cuenta que se fue el agua. Pero hoy en día funciona como está, habría que garantizar que estén bien impermeabilizados, eso ya lo garantizaría el contratista. Bien impermeabilizados, que las tapas funcionen, que no se entre el agua y ocasionalmente si hay alguna duda en el funcionamiento del agua, habría que hacer un análisis físico-químico, pero realmente es demasiado, o sea, mientras se mantengan los tanques bien impermeabilizados y se visualice el agua bien y circule el agua con las bombas, no hay problema. Adicionalmente, yo quisiera hacer una explicación. Si cada uno se para al frente de su edificio, hay dos tapas rojas, ¿sí? Metálicas. Una tiene las bombas, eso es lo que se llama cuarto de bombas, y otra es el tanque de agua de reserva. ¿Sí? Normalmente este tanque de agua de reserva cumple con todas las características porque el año pasado lo impermeabilizamos, porque se hizo el cultivo de agua y está bien, porque la tapa no deja que entren los fluidos, porque generalmente las tapas están bien ubicadas, pero el cuarto de bombas tiene muchas dificultades. ¿Sí? Entonces la obra civil, que es segura, es la de las leyes, porque no cabe la bomba y el hidroflow. Sí, y adicionalmente se inunda enormemente. Entonces esto también hay que impermeabilizar. Esto es para impermeabilizar para que el agua sea potable, pero esto hay que impermeabilizarlo para que las bombas no se inunden. Porque son equipos eléctricos. Se daña la bomba. Los tres cuartos de bombas de las demás, de allá, están grandes y solamente uno no se inunda, que creo que es el B. Y el C, a pesar de que tiene la capacidad para las 24 horas y todo, sigue entrando un poquito de agua, pero es poquita. Entonces, en ese sentido, obra civil para los cuartos de bombas, la grande sería la D, y revisar y impermeabilizar la C y la A para que no vaya a haber ese acose de agua. Y adicionalmente esas tapas sí están a veces sueltas. Y necesitaríamos algo que también evite que haya condensación, porque nos pasa mucho en Bogotá, que llueve y después hace un solazo, entonces se condensa, llueve, y eso también daña el cuarto. Entonces hay un montón de cositas y detallitos, pero realmente sí la D es la que estamos jodidos. Con respecto al tablero, acá en la unidad creo que no sé cómo llamarlo a eso, la conexión es bifásica y se requiere que sea trifásica para lo que el tablero va a ofrecer. Ahí sí me corchas un poquito porque ya tocaría analizarlo con la parte eléctrica, qué redes o qué conexión, qué fases están disponibles. Estas bombas chiquititas, hasta donde yo sé, son monofásicas. Estas de 2.5 y de 2, la verdad, no lo sé, en el mercado es muy posible que las de 2 y las de 2.5 me entran en duda,
Pero más que eso es mirar qué disponibilidad eléctrica tiene las torres donde se van a ubicar los tableros. Es un tablero por bomba que se debe ubicar. Pues indudablemente acá será la torre 2, aquí puede ser en cualquiera de las dos, lo mismo acá y aquí en cualquiera de las tres. Entonces hay que analizar cuál de las torres tiene esa disponibilidad energética, que lo puede revisar ya. Yo diría que pues como hablar con Mauricio, cómo lo pueden verificar, porque ya se sale un poquito de mi alcance, ya hay que entrar a hacer un análisis eléctrico. Entonces ya ahí sí me corchan. Señor. Disculpa, ¿tú nos puedes mandar el anteproyecto de ese diseño? Esa información la tienen aquí ya todos los informes. ¿Un plan? Sí. Hay un plano, sí, hay un plano donde está desglosado pues el sistema muy sencillo, está explicado cada punto, diámetros y están todo en el informe completo, lo pueden analizar, hay memorias de cálculo también. Eso lo pueden revisar. Lo que pasa es que hubo dos archivos que por la extensión, el punto... Pero tienes un PDF que es la fiel copia de ya me AutoCAD. mandó ayer el ingeniero algo, no recuerdo si fue Word, ese como era de noche fue que lo vi. Hay un PDF que dice No hay problema. Sí. Antes de hacerlo. Claro, sí, ustedes claro, lo puede ver, cualquier contratista lo debe tener la copropiedad. Sí, yo traté de dejar el documento muy, digamos, muy entendible para que cualquier persona que lo quiera consultar lo pueda entender, ya si alguna persona también es conocedora del tema, pues también lo pueda analizar y lo pueda revisar en algún futuro, un contratista diferente o cualquier cosa, ustedes tengan ese récord, esa información ya la tiene la administración. Mira, yo quiero confirmar, es que como tenemos que revisar la tubería, ¿no? Sí, del apartamento, la obra ya está confirmada para iniciar en mayo, ¿no? Sí, más o menos entre mayo, abril, sí. Abril ya empezamos, o sea, mejor dicho, Ya para mayo, sí. sí, Entonces, entonces, yo quiero saber qué es eso, Pero Tranquila, no es necesario que lo hagan ahorita. tranquila, el 1 de mayo no va a estar la bomba, tenemos que adecuar, tenemos que mirar sobre bombas, iniciamos esa parte en mayo, ¿cierto? Y damos todo el tiempo, pero tampoco te preocupes de que lo tienes que tener el 1 de mayo, porque todavía tenemos que hacer una cantidad de trabajos antes de la obra. Es una buena práctica. Señor. cuando vengan a revisar los compañeros eso no se claro, quiero aclarar. La persona tiene que como o sea, supongo que la persona que yo contrate sabe, ¿no? Pero yo quiero saber. No, es una práctica. ¿Cómo mira que sea la Eso es lo que yo les venía contando. No es posible, no hay una persona que llegue, se pare en la pasada y diga, está bien, hay que romper. Y no es necesario ahorita, si ha venido funcionando. Ah, ok, para saber no, tranquila. que sea. Porque les digo yo, puede pasar que por el cambio, ¿sí? Porque es un cambio de sistema. Es como cuando uno va al médico, puede ser que después de una cirugía yo tenga otro problema. Entonces puede pasar que en algún momento se empiecen a generar fugas por el cambio, ¿sí? Por el cambio permanente, porque es un cambio que es muy pequeño, puede desestabilizar conexiones que no estén bien hechas o que tuberías que ya hayan cumplido su vida útil. Pero no es necesario que en este momento hay que realizar, ahorita no, ni que rompan, no es necesario, sino que estén alertas, en algún momento lleguen a tener una fuga, pueden reaccionar de manera rápida. Está remodelado recientemente. No creo que tenga problema. De las instalaciones. No creo que tengan los apartamentos remodelados, pues seguramente no deben tener problema, a menos que sea una conexión mal hecha. Tranquila, no hay problema. Igual el cambio no va a ser brusco, no va a ser detectable, algo así, luego así, no. Es un cambio muy sutil que lo que va a hacer es mantener el agua permanente. Y esta reunión el propósito era informarnos, pero ya está, digamos, para tratar, como tú decías, en mayo. Señor, qué pena que tiene la mano cerrando. Gracias, Silvia. Qué pena. Varias preguntas, es que me quedó sonando primero lo que preguntó Marta. En este momento nosotros tenemos 4 y 6, tenemos una bomba de un caballo. Sí. Y la propuesta es pasar a 2. Sí. Sí, señor. Primero, ¿qué implicaciones tiene de pasar? Primero, no tiene problemas. Yo estoy en el 4º piso, tampoco tengo problemas. Sí. ¿Qué implicación tiene de pasar a un caballo? Segundo, sí. ¿Qué hace que se automatice el sistema de bombas? Es el tablero eléctrico de cada uno de los sitios. Sí, sí. Porque me quedó sonando lo que preguntó el vecino, si algunas de las bombas están funcionando, digamos que más o menos bien,
si se le instalan esos tableros, quedan automatizados y podrían reutilizarse, digamos. Ok, vuelvo. Y tercero, Señor. tercero va para Vilma, Sí. ¿hay algún cronograma ya que alguien que puede empezar primero de mayo? Hay que volver a cotizar nuevamente, que vengan los que ya presentaron propuestas u otros, y de acuerdo a eso, más o menos ya hay un cronograma de cuánto iniciarían los trabajos. Todavía no tenemos el cronograma de la ejecución de los trabajos, pero es parte de mi trabajo hacer el cronograma y pasárselos a todos los vecinos. Gracias. Bueno, respecto al tema de la potencia, vuelvo al ejemplo del carro, ¿sí? Si yo digo necesito un carro de 100 caballos de potencia y no menciono más, pues no voy a poder elegir. ¿Cuáles son los criterios que me dan la potencia de una bomba? ¿Cuánta agua necesito enviar en simultáneo a todos los apartamentos? ¿Y a qué presión? Entonces, con los cálculos que hicimos, las bombas que están, la de un caballo, no es suficiente para enviar agua de manera simultánea y confortable. Por eso es que yo pienso que también por eso es que en algún momento se desistió de usar las bombas y se hizo la conexión directa desde el acueducto, porque el acueducto tiene las megabombas y manda agua para todo el mundo. Entonces, para poder cumplir con la cantidad de agua, yo calculo una cantidad de agua por litros por segundo y una altura, que es la altura de la última ducha. Hasta allá debo llegar. Eso, cuando yo calculo la potencia de esa condición, es que me dan los 2 caballos. Entonces, si yo pongo el tablero con un caballo, me voy a quedar en el mismo problema, con el agua a baja presión o bajo caudal y pues constante. El tablero lo que hace es volverla constante. Entonces, el cambio de 1 a 2 es necesario, la bomba se debe reemplazar. Se debe aumentar un poquito la potencia, pero eso no significa que yo le aumente la presión al doble al apartamento. No se puede hacer una relación de ese estilo. ¿Y el diámetro soporta eso? Sí, el diámetro pues se dejó en el documento porque, como les digo, es muy difícil ver. Yo puedo ver que está saliendo una tubería de 2 pulgadas, pero ya cuando está en terreno yo no sé qué hay debajo, si la redujeron, si está grande, si no tengo ni idea. Entonces nosotros lo que hicimos fue dejar un esquema de los diámetros que se necesitarían mínimos y sobre los que se basó el diseño. Eso está también en el informe, muy claro, consignado. ¿Tú tienes la Pues, más que una pregunta, un comentario, no sé si de pronto todavía está grabando el computador. Sí, está grabando. Me gustaría que quedara. Nosotros esta reunión como consejo lo que quisimos era transmitirle la información a todos los copropietarios y alertar. ¿Sí me entiendes? No quiere decir que nosotros los estemos induciendo a que cambie la tubería. Lo que pasa es que nos queremos alertar de que de pronto, o sea, si ustedes tienen la capacidad de hacer un cambio, háganlo. Y pues es una inversión muy buena, porque en el futuro puede ser que una afectación de tu apartamento afecte al de abajo. Lo que queremos es alertar, más no decirle a la gente, tiene un mes para cambiar la tubería. Lo que pasa es que es una buena práctica cambiarla porque es una buena inversión, pero no quiere decir que nos estemos obligando, los estamos alertando. Es una recomendación, sobre todo las tuberías metálicas que llevan mucho tiempo instaladas tienen problemas, es como todo tiene una vida útil. Se recomienda pues que las personas que estén pensando en remodelar, pues adelante, que consulten siempre a una persona profesional en plomería, no una persona que únicamente se dedique a unir tubos, porque hay personas que por desconocimiento o piensan que generan una ventaja y resulta que generan un problema. También lo que está diciendo el señor, que estemos muy alertas, porque en el momento que se haga el reemplazo del equipo pueden surgir fugas, y reitero, pueden ser por malas pegas de la tubería o por el cumplimiento de la vida útil, más no porque exista una sobrepresión en el sistema, dado que las presiones que se van a instalar son muy similares a las que están teniendo ahora del acueducto. Lo que se busca es que ustedes tengan un servicio permanente y confortable, adecuado con la cantidad de agua que se necesita y con una presión estable. Eso es lo que se busca con el sistema. Está ahí figurando, de verdad lo más inteligente que hay para nosotros. Es muy eficiente, de acuerdo, esto está establecido a los estándares que define el acueducto y el Código Colombiano de Fontanería. Es la manera en la que uno debe optimizar el suministro de agua, no solo en agua para lograr un servicio confortable, sino también optimizar el consumo eléctrico. Es que no sé si yo le respondió si se puede hacerlo, señor. No, señor. Instalar los tableros, no sé, en una No.
Lo que pasa es que si nosotros hacemos eso, o sea, el cálculo que nosotros hicimos para llegar a esa bomba que se necesita, estaría omitiéndose. Puede que funcione, porque esos son cálculos teóricos al fin y al cabo, pero no se garantizaría que se esté cumpliendo los cálculos que nosotros realizamos para llegar a definir esas bombas. Tendríamos que, perdónenme, Hay que mirar, porque es que volvemos al tema. Yo le digo, no señor, es que no es garantía, eso lo tiene que mirar el contratista, porque vuelvo y le digo, usted no compra una bomba simplemente por la potencia, como usted no compra un carro por la potencia. Usted dice, necesito un carro de 100 caballos en un concesionario, el señor le va a decir, ¿qué carro quiere? Uno de 100 caballos de potencia, pero ¿para qué lo quiere? ¿Para pasear a la mamá? ¿O lo quiere para irse a la finca? ¿O lo quiere para trabajar de taxi? Entonces hay muchas variables de bomba que cumplen esa potencia. Eso es lo que hay que entrar, es a revisar si esa bomba, en el momento que la vayan a probar, da ese caudal y da esa presión. Eso se mide con un manómetro. Entonces eso lo hace el contratista. Si él dice, sí, esta bomba me sirve, este carro es 4x4, lo puedo llevar a la finca, entonces lo compro, entonces lo instalo. Si no, tocaría, puede que sea la misma bomba de 1.5 caballos, el mismo motor, pero la configuración de la bomba puede ser diferente. Entonces a eso voy. Puede que sí, puede que no. Habría que hacer la prueba. Podemos correr con la suerte de poder utilizar una de las dos de 1.5 y quedarnos, por ejemplo, con la otra de repuesto para cualquier cosa. Pero las otras dos... Aunque si yo les hago una recomendación, esas bombas no son muy costosas. De pronto el mantenimiento puede estar costando casi lo mismo. No sé en qué estado estén las bombas. Eso tendría que mirarlo un técnico. Entonces sí les recomendaría, si vamos a hacer el ejercicio bien hecho, que se compren las bombas nuevas. Sin embargo, yo dejo abierta la posibilidad de que las bombas de 1.5 se revisen y si el mantenimiento está a buen precio y les funciona, la puedan utilizar o la puedan guardar de respaldo también. Pero sí es recomendable, si hacen un ejercicio de este tipo, pues hacerlo completo e instalar el equipo también por la garantía que les ofrece el contratista sobre elementos instalados que son nuevos. Entonces, es una recomendación, decisión de ustedes. También tiene muchos años, ya tiene fatiga de material. Seguramente es como un carro, si tiene muchos años y yo lo voy a poner a andar fuerte, de pronto necesita mucho mantenimiento y me sale muy caro, entonces me compro otro carro. Puede pasar. Sí, pero de todos modos, ¿sabes qué pasa con el ejercicio? hace algún tiempo, hace 15 años. Y es que las bombas actuales no tienen el hidrógeno. Y nos saldría más costoso ponérselo. Porque como no van a